Hola, ¿qué tal? Soy Jacqueline y el día de hoy vamos a ver la lección número 11 que se titula Tipos de textos y corresponde a la unidad número 2. A manera de introducción, en la lección pasada estuvieron viendo la definición de leer y también de texto, que los textos podían ser orales o escritos, cortos o largos. En esta lección lo que vamos a ver son los tipos de texto y vamos a identificar las características y las funciones de estos mismos. Para empezar, ¿qué es un texto? Un texto es cualquier manifestación verbal y completa que se produce con el fin de poder comunicar algo en una situación concreta. Entonces tenemos aquí un fin comunicativo. Para esto, el texto debe poseer un orden que garantiza el significado del mensaje que transmite y el éxito de su comunicación. Es decir, el texto debe poseer cohesión. ¿Qué es la cohesión? Esta es una propiedad de los textos, la cual conecta las diferentes palabras, oraciones y párrafos por medio de mecanismos que van a propiciar la cohesión en el texto. Por ejemplo, hacer uso de paráfrasis, decir con nuestras propias palabras lo que otro ha dicho, utilizar conectores en primer lugar, en segundo lugar, por tanto, en consecuencia, por otro lado, de esta manera. También podemos hacer uso del mecanismo de la sinonimia, no decir las mismas palabras todo el tiempo, sino utilizar sinónimos para evitar una repetición, evitar también la cacofonía. Todos estos mecanismos que nos pueden ayudar a que nuestro texto sea fluido y la comunicación sea eficaz y garantizada a mi destinatario. Algunos ejemplos de texto son los escritos de literatura, por ejemplo, la novela del Quijote de la Mancha, las redacciones, los diálogos, las conversaciones y también las canciones. Los tipos de textos. Debido a la gran diversidad que hay en cuanto a formatos y temas, ya sea según su intención comunicativa, que es la más común entre los estudiosos de la lengua, los especialistas explican que quien emite un mensaje adecua su lenguaje a una situación comunicativa específica y lo cambia si la situación también lo hace. En consecuencia, según estos estudiosos de la lengua, la manera en clasificar los tipos de texto es según su intención comunicativa y es la que vamos a abordar en esta presentación. No es lo mismo escribir una carta a un amigo por su cumpleaños a escribir un correo a tu profesor. ¿Por qué? Porque la formalidad llega a cambiar. Incluso me dirijo a mi amigo con un tú y a mi profesor con un usted. Entonces hay distintas peculiaridades que cambian. De acuerdo en la situación en que yo esté emitiendo ese mensaje, también mi manera de dirigirme a esa persona va a cambiar. Los tipos de texto según su intencionalidad. Están los narrativos. Estos van a relatar hechos que suceden a personajes, por ejemplo, novelas, cuentos o noticias. Los expositivos. Estos van a explicar de forma objetiva, de una manera directa, los hechos. Por ejemplo, un libro de texto, un artículo de divulgación científica o enciclopedias o van a exponer un tema determinado. Los descriptivos, estos nos van a dar cuenta de cómo son los objetos, es decir, sus características de personas, lugares, animales o sentimientos. Por ejemplo, las guías de viaje, los diarios y algunas adivinanzas. Los argumentativos, en este se defienden ideas o posturas específicas de alguien o se expresan opiniones, por ejemplo, las críticas de prensa. Todas estas ideas que se defienden o estas opiniones pues tienen que defenderse con determinados argumentos que les puedan dar la razón o no. Ahora, los textos discontinuos. Estos tipos de textos también son importantes definirlos. Estos consisten en que están organizados de una manera no secuencial, es decir, no lineal, no tienen una secuencia, como lo son los esquemas, las gráficas estadísticas y los anuncios, entre otros. Por ejemplo, este pequeño esquema que les puse aquí del lado derecho, no sabemos en qué manera leerlo a primera vista. No sé si empezar en motivación, en activar conocimientos previos, explicación, ejercicios prácticos o reflexión. Por tanto, nuestro trabajo como lectores en este tipo de textos es averiguar en dónde comenzar.
si en motivación, si en reflexión, si en explicación. No hay una manera de leerlo de manera secuencial, sino que se presenta de forma no secuencial y por tanto yo como lector tengo que averiguar cómo empiezo a leerlo y dónde termina. Los textos informativos. Estos textos informativos cuentan con ciertas características. La primera es que hay claridad en la expresión de la idea central. La idea eje está demasiado clara. Hay una ausencia de generalidades e imprecisiones en la escritura, en especial en el inicio y en el cierre. ¿Por qué? Porque si hay generalidad o hay mucha imprecisión al momento en que se inicia el texto y se acaba, pues no se va a entender de manera objetiva o clara cuál es la idea principal o cuál es el tema en el que estoy abordando en mi texto. Por eso en un inicio se da con claridad cuál es el tema, cuál es la idea que se está defendiendo o la que se está exponiendo, describiendo, y en el cierre yo retomo lo que yo ya dije en el inicio. La disposición jerárquica de la información también es otra característica de este tipo de textos, es decir, que deben de estar ordenados de acuerdo a la información, como lo está pidiendo esta misma. Por ejemplo, se expone de lo general a lo particular o de lo simple a lo complejo. Entonces, de acuerdo a la información, se va a mantener un orden en el texto. Hay un equilibrio de los contenidos, pues estos deben ser pertinentes y suficientes. No debo de saturar con tanta información o con tanto contenido, pero tampoco debo de dar información insuficiente. Tiene que ser la que sea pertinente y suficiente para abordar mi tema. El empleo de términos precisos y rigurosos y de ser necesario especializados. Cuando hablo ya de términos especializados, son términos que están enfocados en una determinada área o una determinada especialidad. Son términos que debo de utilizar en este tipo de texto. El respeto al uso de tipografías variadas para dar claridad a la información. Tengo que tener mucho cuidado con el uso de tipografías. Recordemos que la tipografía es el conjunto de tipo de letra que se emplea al escribir con el fin de facilitar la lectura al sujeto lector. Tampoco debo de usar muchas tipografías porque el texto no se vería bien y tampoco sería muy entendible o muy agradable tal vez a la vista, pero tampoco debo ser tan riguroso y no utilizar otro tipo de tipografía, al menos tal vez dos, si acaso. O si utilizo una, mantener una diferencia en tamaños de letra. También está la exactitud en los datos para que el sujeto lector pueda cotejar o rastrearlos en otras fuentes de información. Tengo que utilizar datos que sean verificables. Por ejemplo, si estoy citando datos que rescaté de la página de la ONU, en la bibliografía tengo que colocar mi referencia y si es necesario la página o el sitio web para que el lector pueda ir a esa referencia y verificar que los datos que yo estoy utilizando son correctos. También está los elementos que orientan a la lectura y su interpretación, tales como los títulos, los subtítulos, las notas epígrafes, las ilustraciones, etcétera. Todos estos elementos que acabo de decirles hacen que la lectura sea orientada y también la interpretación. Me voy orientando. Tengo un título general y tengo otros subtítulos. Eso le ayuda al lector para orientarse en su lectura y saber en dónde va. Y bueno, esta es la bibliografía de esta presentación, que es un libro de texto de la información y el conocimiento. Y si tienen alguna duda, pues ahí está el grupo de WhatsApp, también el foro de dudas del portal. Y bueno, sería todo de mi parte. Sigan haciendo sus actividades y pues ya mi compañero y yo las estaremos revisando en el tiempo destinado. Que tengan bonito día. Hasta luego.